Muy buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a otro episodio de Conversando Concisos. Mi nombre es Edgar Rojas desde Estados Unidos. Nuestro colega Andrés Almanza nos acompaña desde Bogotá con la hermanita y debe Aquí estar frío en estamos. Bogotá también. Está haciendo frío. Está haciendo frío. Por lo menos yo. No, pues tú siempre tienes frío. Y hoy tenemos un invitado de lujo, a Samuel Ardila, partner de Deloitte Colombia. Bienvenido, Samuel, ¿cómo te va? Un placer estar aquí con ustedes en esta ocasión. Realmente muy contento de poder Excelente. participar en este evento. Gracias por la invitación y un placer No, no. poder estar aquí con Andrés esta ocasión. Perfecto, no, excelente. La invitación desde que comencemos, la invitación es para que nos acompañen el 12 y 13 de mayo en Tactical Edge virtual, que ya afortunadamente Andrés se ha consolidado Solidado. como Cuidado. un evento muy importante de ciberseguridad en la región, así que muy agradecido con todos. Nuestros patrocinadores hasta el momento, contamos con Exabeam, American Intelligence Group de Panamá, quien el CISO de ellos estuvo con nosotros la semana pasada, ¿no, Andrés? Sí, muy Y interesante. pues nuestros amigos de siempre, SmartFence y Mauro Graciosi de Argentina y los amigos de SmartFence que nos acompañan una vez más en estos eventos, así que muy agradecidos con ellos. La charla de hoy es muy interesante, muy, pero muy interesante. Eh, Samuel compartió eso hace una semana en las redes de LinkedIn y es el tema de Zero Trust, Never Trust, Always Verify, nunca, ¿cómo se dice en español? Nunca confíes, siempre Nunca verifique. confíes. Nunca confíe, siempre Siempre hay que verifique. desconfiar, exacto. Sí, hay que ser desconfiados. Excelente. Y hemos estado hablando acerca de todo eso desde el principio del año, ¿no? Ujú. Con nuestros invitados especiales hablamos con Elizabeth Wharton, por ejemplo, acerca de Solarflare y todas esas cosas, ¿no? Y el tema de terceros. Ujú. ¿Cómo el tema de Zero Trust nos puede ayudar en ese área de seguridad con terceros, Samuel? Entra, entra en este área de Pero riesgos. lo mandaste de una vez a la bomba, No, así. dale, no, nada, Sí, comenzamos así, a ver, lo No, mandó de una así vez. de una. de una vez Caliente se lo saca. mandó. De una, tome su Hombre, fuetazo. ni por una de calentamiento, sino que guácate. No, mira toda la gente que nos están acompañando. Tenemos varias personas aquí y muchas gracias a todos de verdad por acompañarnos. Pero no, sí, venimos todos a conversar. Aquí nadie está incorrecto. Aquí sí, si la respuesta es no sé, pues no sé. Pero yo creo que sí, ¿no? O sea, Zero Trust aplica para todo, no solamente el entorno interno, pero definitivamente para terceros, ¿correcto? Sí, definitivamente es así, Ed, porque mira que realmente uno de los grandes retos que estamos teniendo actualmente es la gran cantidad de proveedores que estamos teniendo en las organizaciones, por ejemplo, de servicios en la nube, que son justamente responsables del aseguramiento de estas tecnologías que estamos trayendo a nuestro ecosistema tecnológico. Y eso ciertamente crea el reto, ¿cierto? Crea el reto justamente de poder utilizar el modelo de Zero Trust para poder también en un momento dado limitar al mínimo privilegio requerido por parte de estos, nuestros socios de negocio, en la gestión justamente de la tecnología que nos están ofreciendo, de la solución que nos están dando. Entonces, definitivamente un aspecto que es fundamental dentro de ese tema de gestión de terceros es poder contar con una arquitectura, con un modelo de Zero Trust que permita efectivamente que el tercero pues ejecute la función para la cual pues nosotros lo queremos en la organización, pero al mismo tiempo obviamente que podamos hacerlo pues con las respectivas restricciones que deberían mantenerse, ¿no? Excelente. Y ese es un buen Sí. toque, ¿no? Un buen Ujú. punto. Mínimo privilegio requerido. O sea, eso estamos hablando, como dices tú, en uno de los puntos que dices tú en LinkedIn es el tema de reforzar los principios y prácticas básicos Sí, de higiene Exacto. cibernética. Ahí, sí, ahí, ahí hay una cosa que es bien interesante y es lo primero, porque a mí me gusta ese refrán de nunca confíes, siempre desconfíes. O sea, cambiar el paradigma porque a mí me parece el documento que publicaste, Samuel, muy interesante, que es de un contexto mayor, que son todas las tendencias del reporte global, que también es muy, muy bueno y muy recomendado para tener un amplio... Pero me parece muy chévere porque eh, es ese punto de lo básico que lo hemos hablado aquí con Edgar como 80 millones de veces para poder desconfiar.
hay que, lo fundamental, y a mí me parece que ese es un punto que hay que volver a resaltar, y Samuel, si no lo puede volver a resaltar, lo básico es lo más importante para poder avanzar en cosas Sí. mayores. Claro, porque es que en todo caso este concepto, digámoslo así, porque en fin, Zero Trust no es una, ojo que no es una tecnología, y creo que pues ese es un punto fundamental. No es que yo traiga una tecnología y con eso implemento Zero Trust, no, la cosa no es así. Realmente el tema de Zero Trust es un cambio de mentalidad, ¿no? Es un cambio de paradigma en la manera como justamente yo ejecuto la gestión de ciberseguridad en el día a día y en todos los niveles. Entonces, para yo poder realmente implementar o tener seguramente alguna posibilidad exitosa de implementar Zero Trust en mi organización, uno de los elementos claves es eso, tengo que ir a lo fundamental, a lo básico. Y de hace muchos años, por ejemplo, nosotros venimos hablando de la importancia de tener claramente, por ejemplo, identificados los datos y tenerlos clasificados acorde justamente con su criticidad, dependiendo del factor que escojamos. Ese tema, digámoslo así, Andrés y Ed, que uno dice, oye, pero sí, eso ya es viejo. Sí es viejo, pero aún seguimos encontrando que hay falencias en este aspecto y por eso aún nos encontramos muchas veces, por ejemplo, no sé si les habrá pasado, yo creo que sí, que uno se pone, por ejemplo, a investigar, venga, ¿qué sistemas de información son los que están capturando información de tarjeta de crédito en mi compañía? Y por algún resultado de una auditoría o por algún incidente nos damos cuenta que por allá en una base de datos que no teníamos ni idea que existía, está el bendito dato de la tarjeta de crédito desprotegido, por ejemplo, o un dato importante desprotegido. Entonces, por ejemplo, ese es uno de los temas básicos que uno dice, oye, todavía sigue siendo importante ese tema de descubrir los datos, de tenerlos bien clasificados, de tener identificados los repositorios, de tener claramente establecida cuál es esa superficie de ataque que yo tengo que en un momento amanar, cuáles son esos activos que están expuestos, para de esa manera luego sí pensar en poder hacer una implementación de Zero Trust exitosa dando el mínimo privilegio a lo que se requiera, ¿no? Pero si no tengo, por ejemplo, ese fundamento ya bien establecido, bien claro, seguramente no llego a ninguna parte. Eso sí es cierto, porque Sí. tuvimos pues unos buenos amigos míos acá que yo los considero amigos míos, son agentes de Duo Security, que son conocidos a nivel mundial como la empresa, una de las empresas más importantes en el tema de Zero Trust que lo manejan, ¿no? Y ahí pues ahí está alguien que se llama Wolfgang Gorlick, quien ha estado con nosotros en Tactical Edge en Colombia, y, y lo tuve en un evento acá en Estados Unidos. Y él dice que sí, como tú dices, Samuel, el tema de Zero Trust no es una solución tecnológica, no es una solución de hardware o de software, como tú dices, es un cambio de mentalidad. Por ejemplo, nosotros lo vimos, Andrés, este fin de semana, o hace 2 semanas, estuvimos discutiendo el tema de Tesla, que encontraron que en menos de un día se dieron cuenta que una persona, un ingeniero nuevo en la empresa, que tenía 5 días en la empresa, que se dieron cuenta que estaba copiando información que no debía. Y en un día descubrieron, estudiaron y lo echaron por espiar. Y nosotros al principio comenzamos la conversación, ¿no, Andrés? Que ¿cómo así que pueden tener acceso a eso si no debe? Que Tesla, una organización tan grande, ¿cómo no tiene esos requisitos? Y luego al final de la conversación con Christian, que uno que estuvo con nosotros, estuvimos hablando, nos dimos cuenta que Tesla la tiene bien, la tiene muy bien hecha, porque ellos entienden muy bien y ellos definitivamente están aplicando el Zero Trust. Zero Trust, but verify. O sea, Samuel no tiene acceso a estos archivos, pero por si acaso lo tiene, vamos a monitorear lo que está haciendo Samuel. Y en un día se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, que usualmente, como discutimos en el programa, Andrés, 192, 200 y pico de días para detectar el ataque. Ellos les tomó un día, entonces el tema de Zero Trust. Allá funcionó bien. Claro, sí. Mira, buenísimo. Pero es que a mí me parece que una de las cosas claves, que lo acaba de decir muy bien Samuel, y es, yo creo que hay que partir de esa es la primera conclusión del informe, ¿no? Zero Trust es una forma de pensar, no es una tecnología. Entonces, eso enseguida tiene que cambiar el chip. Porque yo también he escuchado a muchas personas que dicen, Zero Trust, bueno, ¿cuál es la tecnología? No. Zero Trust es usted cómo va a empezar esa considerar que la seguridad por inseguridad es la razón de ser de su ambiente. Es decir, volver al principio de que todo es inseguro por naturaleza y yo empiezo
ir cerrando, ir disminuyendo, ir corrigiendo como un proceso continuo de mejoramiento. Y por Pero, ahí es como... pero voy al segundo punto que hacen en este estudio que compartió Samuel, que dice simplificar, integrar y automatizar el Exactamente. conjunto de tecnologías de seguridad mejora la eficiencia de los equipos de trabajo de seguridad y agiliza sus procesos y operaciones. Ahí estamos hablando de la implementación de una tecnología para Ah, no, automatizar no, todo eso. por Entonces estamos supuesto. diciendo las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, Claro, o por sí o supuesto, no. sino que, sí, no, no, la mentalidad va y por dentro vienen las consideraciones ya que como lo mantienen. Él lo mantiene como lo básico, automatice y cambie la estructura organizacional con toda esa forma de pensar, junto a todo eso, vamos para adentro, ¿o Claro, no? es que, o sea, claramente, digámoslo así, no estamos desconociendo que se requiere la tecnología. O sea, la tecnología es Exacto. necesaria, o sea, eso yo Sí. pienso que ahí no hay ningún punto de discusión. De hecho, pues poder llegar a implementar un principio de una arquitectura de cero confianza, justamente, requiere, por ejemplo, el hecho de yo tener, por ejemplo, este caso que tú mencionabas de Tesla. Eso indica que ellos tienen unos flujos de alertas continuos que permiten en un momento identificar un comportamiento, ¿cierto? Anómalo. Pero eso no es posible a punta de, como decimos popularmente aquí en Colombia, chinomático. O sea, poner a alguien a que Exactamente. eso no funciona así. Chinomático. Sí, Se sí. requiere claro, se requiere la tecnología que permita justamente, ¿cierto?, estar desplegando esas alertas, estar haciendo esa identificación de esos movimientos extraños, de esas consultas o de esos accesos que no deberían ser. Y obviamente con base en esto, pues estar pudiendo generar levantando la mano y diciendo, señores, aquí hay algo que está mal, ¿cierto? Y entonces ahora seguramente lo que yo hago es automatizar, ¿cierto? Automatizo una serie de pasos que de pronto hoy día los tengo manuales, pero pongo a la gente ya no a hacer esos pasos manuales, sino que pongo a la gente más bien a enfocarse en aquellos aspectos que sí son ya de toma de decisiones, que requieren que alguien efectivamente aplique su conocimiento a la organización, que aplique lo que sabe justamente de cómo funciona la compañía para decir, señores, efectivamente, esto es algo incorrecto, es algo que no debe estar sucediendo y con base en eso desplegar algún procedimiento para tomar acción. Exacto. Pero por supuesto que la tecnología la necesitamos y la necesitamos Claro. en diversos niveles, ¿no? O sea, lo que pasa Exacto. es que no es una sola, ¿no? No es una Son sola. varias, exacto. Estamos hablando en ese caso, y qué bueno que lo trajiste a colación, ese caso que mencionaste, una tecnología de monitoreo. Pero ojo, si usted también quiere establecer el principio de cero privilegio de una manera efectiva, seguramente la gestión de identidades y de accesos, por ejemplo, también vas a necesitar una solución para ello, ¿sí? O, por ejemplo, el tema de control de usuarios privilegiados, también seguramente ya hay soluciones para poderlo hacer. Entonces, no desconocemos que hay tecnologías que efectivamente nos van a permitir automatizar y orquestar funciones en la compañía que nos va a permitir implementar ese principio de Zero Trust. Tecnología no se Eh, puede, claramente sin no se tecnología puede. no se puede, exacto. No, A sin puro humano tecnología no no se es puede. posible. Una Claro. pregunta aquí para nosotros y para los que nos están acompañando, si tienen, aquí nos acompañan, también nos pueden ayudar. Mauro Bustos dice, ¿qué herramientas existen para automatizar? Automatizar. Pues yo primero voy con las de, por ejemplo, nuestro socio aquí, Exabim. Exabim tiene una herramienta de SIM inteligente y ellos en sus charlas que han presentado muestran ellos cómo automatizan ciertas actividades, ¿no? Si esto sucede, entonces haga esto, esto y esto y esto. Lo hicieron Eh, con una charla, inclusive con una conversación aquí que de estuvimos un- hablando de la automatización del control de acceso y todo. exacto, ¿Sí? con la gente de SailPoint también que estuvimos hablando acerca y la También. gente y que estamos hablando acerca de comenzar a utilizar inteligencia artificial, que ya viene con muchos de estos productos, ¿correcto, Samuel? Así es, y ahí en el estudio se menciona un tipo de solución conocido como SOAR, que creo que también Ujú. algunos la SOAR, SOAR. mencionan, de sí. Security Orchestration, Automation and Response. Ese tipo de soluciones también suelen ser bastante efectivas, permiten automatizaciones de tareas repetitivas y manuales. Nuevamente, con la idea de que efectivamente pongamos a la gente a hacer cosas interesantes, ¿no? No hacer ahí lo mismo de siempre y lo de siempre. No, pongámoslo a hacer realmente aquello en lo cual el pensamiento humano agrega valor. Ese tipo de tecnología, por ejemplo, yo te comento, por ejemplo, Deloitte lo utiliza en sus Security Operations Centers, ¿cierto? Y es parte del éxito que tiene justamente, por ejemplo, los grandes prestadores de servicios de SOC, no solamente Deloitte, sino pues, los que hay en el mercado muy reconocidos, y es tener eso, tener justamente ese tipo de plataformas que automatizan, ¿cierto? Allá internamente en sus locaciones,
este tipo de flujos de trabajo, las acciones que se realizan, tareas repetitivas, y con eso los especialistas que ellos tienen atento justamente a lo que está pasando, pues realmente están en eso, es utilizando el conocimiento profesional de ciberseguridad, del negocio, para poder en un momento dado tomar decisiones. Ese es también un buen conjunto de herramientas a considerar. Y ahí yo sé que, por ejemplo, en el caso de él utilizamos una que se llama Demisto. Demisto, sí. Es bastante conocida y puede resultar también interesante para investigar. Mira que tú me traes al punto de la conversación de la vez pasada, sobre todo para resaltar un punto. Nada que tenga que ver con la automatización es sinónimo de reemplazar al profesional de seguridad. O sea, vuelve y se repite. ¿Te acuerdas, Edgar, que lo hablamos con ciberinteligencia la vez pasada? Al contrario, yo también estoy muy de acuerdo que automatizar tareas repetitivas, y para conectar con lo que está diciendo Víctor acá en el chat, efectivamente uno convierte todo esto, automatizar las tareas repetitivas, reduce ciertas cargas operacionales, busca generar espacios confiables de trabajo y pone a los profesionales de seguridad en punta de lastra para potencializar todo ese talento que hay ahí. ¿Sí? Porque no, por favor, Andrés, lee lo que escribió Víctor, porque me parece... Por eso él dice, en mi opinión, aunque es una forma de pensar, trabajar y actuar se convierte realmente en una infraestructura donde debemos apoyarnos en herramientas de control de acceso, verificación de identidad y, bueno, al final se convierte todo en un espacio seguro de trabajo. Por eso digo que efectivamente, y lo acaba de decir Samuel, la tecnología es indispensable dentro de esta nueva forma de pensar, pero esta forma de pensar es la que va a guiar toda esa tecnología. Sí, lo que va a permitir finalmente pues poner a trabajar ese pensamiento, esa filosofía. Yo quiero retomar algo que tú dijiste, Andrés, y estoy completamente de acuerdo, ¿no? O sea, en el hecho de que, miren, todas estas tecnologías que están viniendo, no solamente seguridad, ¿no? En general las tecnologías que están incorporando las organizaciones, muchas de ellas que están haciendo. Miren nomás el caso de RPA, automatizando cosas que hacíamos antes muy manuales con un pool de un montón de gente, ¿cierto? Y que ahora, digámoslo así, lo hace un RPA. Estas personas, digámoslo así, las organizaciones, es lo que deberían hacer, es estos mismos equipos seguramente que ya tienen cierto conocimiento, capacitarlos, darles a ellos justamente los elementos para que, habiendo automatizado pues esas labores repetitivas, ellos puedan ahora sí concentrarse en aquellos aspectos que son de toma de decisiones, que son de análisis, ese es como el cambio que hay que realizar. Por eso, como tú me lo dices, no implica necesariamente que yo tenga ahora que echar un montón de gente por automatizar algo. No, venga, esa misma gente, ¿yo cómo la capacito? Para que siga siendo un colaborador útil en mi organización, pero ya en otras cosas que realmente aporten más valor que lo que estaban haciendo antes. Y les digo una cosa, a la gente le gusta hacer, en general, le gusta hacer cosas en las que sienta que aportan valor. En las que es correcto, es que eso es lo que iba a decir. Marca diferencia, ¿cierto? Pero cuando los ponemos a hacer todos los días lo mismo, estar ahí, hombre, llega un punto en que realmente ¿cuántos ya no está motivada, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en nuestras carreras en ese mismo asunto? Pucha, aquí es un mico puede hacer esto. Olvídese, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Sí, exactamente. Además que Samuel le va a poner término a lo que Samuel acaba de decir, el famoso concepto del upskilling que está entrando con mucho furor dentro de las organizaciones. Es precisamente, esa es la bondades o beneficios de cojo y automatizo para poder hacer inmediatamente ese upskill y de una vez esos profesionales, porque eso es uno de los, saliendo un poquito, leyendo hoy un artículo, uno de los grandes desafíos de Latinoamérica es que no sabemos retener el talento. ¿Pero por qué no estamos haciendo eso? Pero no en Latinoamérica, eso en todo el mundo. Sí, pero Latinoamérica parece que tiene la tasa más grande comparado con el resto del mundo. Ok. Sí. Ese es un problema y es que pues realmente, y yo pienso que también la idea allí en algunos casos será pues el sentido de carrera de las personas en las empresas, ¿no? Y ese sentido de carrera pues se logra justamente, entre otras cosas, pues colocando a las personas esa posibilidad de crecer, y ese crecimiento implica muchas veces lo que tú dices, ese poder crecer en skills que tienen las personas para poder realmente pues seguir siendo útiles, ¿cierto? Y haciendo cosas que realmente resulten interesantes. Ahí entramos entonces al tercer punto, que es reconsiderar el enfoque de seguridad de la organización y las habilidades, procesos y tecnología que lo respaldan. Claro. Sí, ahí ya estábamos entrando en ese punto. Exacto. Ya estábamos cayendo ahí. Porque a ver, implica dos cosas, ¿no? Un asunto, el tema de los skills, que muy bien lo mencionaba ahorita justamente Andrés, el de justamente ayudarle a mi personal a desarrollar skills en ingeniería o skills en arquitectura, ¿cierto? Que de pronto en este momento no tiene. Pero también hay otro asunto que es clave, y es el tema, en todo caso, también cultural.
cultural. Hay un tema cultural fuerte que allí también, obviamente, hay que trabajarlo, porque al yo implementar todas estas tecnologías, algunos van a poder ver esto como muy restrictivo, ¿cierto? Entonces, no, nos volvimos restrictivos en todo, entonces ahora resulta que a nada nos van a dar acceso, mejor dicho, y obviamente eso puede crear cierto sinsabor, puede crear, de hecho lo crea, ¿no? Cuando uno siente que le están limitando, crea realmente insatisfacción. Por eso hay que tener como en cuenta ese tema del manejo de la cultura y hacerle entender, por ejemplo, sobre todo al negocio, ¿no? Específicamente, pues la importancia que cobra este tipo de iniciativas y cómo ellos mismos, digámoslo así, lo que estamos haciendo es, oye, contribuyendo a que se proteja esa información que para ellos es tan valiosa, porque el tema es ese, oye, es que en última esto se le devuelve a usted, porque lo que es proteger eso que usted considera tan valioso que es su información, ¿cierto? A través de esta medida, finalmente lo que yo estoy logrando es eso, es que efectivamente pues se proteja. Este asunto de Zero Trust, nuevamente, sí, no es un tema meramente tecnológico, claro, y requiere también colaboración y que se hablen mucho, tanto los equipos de ciberseguridad como también las líneas de negocio para poder llevarlo a la realidad. Es interesante, entonces estamos hablando de cultura y eso inmediatamente a mí implica, y yo tuve esta conversación con Wolfgang cuando le dije, bueno, entonces un proyecto de Zero Trust, ¿cuánto tiempo estamos hablando nosotros de implementar? Y dijo lo mismo, se murió de la risa. ¿Por qué? Porque es un cambio de mentalidad, como había dicho anteriormente, ¿no? Es un cambio de un paradigma, un cambio de mentalidad, un cambio de cultura. Y para hacer esto, no es una cosa que uno diga, hoy voy a estar así, aprendo el switch y cambié. Toma tiempo, o toma varios tiempo. De hecho, lo que recomienda muchas veces que uno, como muchas cosas que ustedes saben que finalmente llegan a hacer grandes proyectos en las organizaciones, hablan de comenzar con un piloto siempre. O sea, comienza con un piloto, comienza con algo que no sea crítico, empieza, como dice, a ganar confianza en la implementación de las tecnologías, del esquema, de los procesos, y el cambio de mentalidad de las personas. Y obviamente digamos, las lecciones aprendidas, pues ya puedes comenzar a utilizarlas seguramente en otros espacios en los que es más crítico en un momento dado implementar este tipo de mentalidad de Zero Trust. Entonces, por eso lo que se aconseja siempre es lo mismo. O sea, eso también no es nuevo, no estamos inventando nada nuevo aquí. Es decir, oye, comienza por algo pequeño, comienza usted a probar, a ver qué pasa si nuestras políticas de control son más granulares, qué pasa si efectivamente eliminamos de pronto accesos que en un momento dado no nos lo estamos dando, pero no se requieren, si desconfiamos de las conexiones, si hacemos un mayor monitoreo de quién se está conectando, a qué hora, desde dónde, qué está jalando. Bueno, todo esto, digámoslo así, como poner a trabajar en un momento dado. Interesante. En un proyecto pequeño, y con base en eso seguramente yo después puedo comenzar a ampliarlo, ¿no? Son años, yo lo que siempre he pensado es que esto no va a ser tema, esto no es un out of the box, esto no es... Es que tú acabas de ponerlo, bueno, lo voy a poner en mis palabras, lo acabas de decir, cuando dijiste son años, ratificas algo que con Edgar hemos conversado mucho, y es la ciberseguridad es un proceso de largo aliento, es una maratón, y todo lo que va llegando nuevo se tiene que incluir en esa maratón. Pero usted no va, o sea, esto no es como, listo, llegamos yo también escuché aquel día, escuchaba a alguien, no, Zero Trust, bueno, en un año tenemos Zero Trust, pero en un año, ¿qué tienes de Zero Trust? Listo, las tecnologías y todo eso está perfecto. Pero ¿cómo lo están utilizando en un ecosistema completo para lograr ese punto, la meta de Zero Trust? Porque eso es lo que estamos viendo. Puede leer lo de Daniel Monzón. Sí, está buenísimo. Daniel dice, ese tema de los skills es complicado. Bueno, lo hemos trabajado mucho acá, pero yo le remodificaría la palabra, es desafiante. He tenido la oportunidad de ver en muchas entidades que nombran a un CISO que su punto más fuerte es la comunicación, porque este puesto está a nivel gerencial, pero no tiene experiencia ni expertise en temas tecnológicos, gobernanza, etcétera, y luego fracasan. Pues Daniel, me sorprende porque precisamente lo que dicen los datos es todo lo contrario. En los niveles gerenciales ponen a CISOs muy técnicos, que una de las grandes deficiencias es que nosotros no sabemos comunicar preciso nuestros resultados, y es donde fracasan, porque no sabemos qué decirle a esas altas y vamos con otra información que no les compete, que a ellos no les interesa saberla. Sin embargo, pone un punto claro. Ese tema que tú acabas de mencionar es fundamental, ¿no? Claro, el rol de CISO, yo pienso que, bueno, ese rol, digámoslo así, no en todas las organizaciones es igual, ¿cierto? Exacto. Hasta hace algunos años incluso veíamos el CISO era como
la persona que estaba por ahí metida detrás de un firewall, revisando reglas de firewall y detrás de PS, y resulta que esas labores son muy importantes, definitivamente lo son, pero tú lo acabas de decir, el CISO hoy día justamente tiene que tener unas capacidades de comunicación, de saber, digámoslo así, como que se dice, ser un middleware, creo que después es una buena palabra. Sí. Middleware, sí. Todo ese tema tecnológico, todo ese tema, digámoslo así, de bits y bytes en ciberseguridad, de firewalls, IPS y de ese, bueno, y todo lo que se debe manejar, y el negocio, ¿cierto? Y es ser capaz justamente de llevar eso que está ya bajo su sombrilla, de tal manera que el negocio lo entienda, ¿cierto? Y eso requiere obviamente, sí, un conocimiento técnico, no sabrá exactamente cuál es el parámetro de configuración en la plataforma SCADA para poder, no, él seguramente no sabe eso, sabe que existe, sabe que se debe hacer muchas de estas cosas, pero lo que más importante es que él sabe transmitir al negocio por qué ese parámetro es tan importante. Exacto. ¿Por qué justamente se debe mantener de esa manera, ¿cierto? Y cómo contribuye el mantener, por ejemplo, esa parametrización, cómo contribuye al éxito del negocio, ¿cierto? Eso justamente es lo que pues, esperaría, o lo diría hoy día, que el rol de CISO está tomando más preponderancia. Hace unos años el CISO se ve diferente, incluso hoy día ya en las mesas directivas de algunas organizaciones a las que el oficial de seguridad nunca llegaba, hoy día ya lo vemos ahí sentado, ya lo estamos viendo ahí, ¿cierto? Y tiene que tener esa capacidad de poder transmitir a estas personas que no son tecnológicas, transmitirle de una manera entendible para ellas en términos de negocio, riesgos, controles, monitoreo, resultados, de, bueno, lo que necesita para de esa manera, pues ciertamente conseguir el apoyo y seguir adelante. Y eso coincide con lo que estamos hablando anterior, acerca de cultura, el cambio, eso, porque comienza con el CISO, ya tiene acceso a la junta directiva, que es donde viene el tema de la cultura corporativa. Entonces ya tiene la oportunidad, si es un buen comunicador o buena comunicadora, tiene la oportunidad ya de comenzar a crear esa cultura de Zero Trust. Samuel, tú llegas a un cliente como Deloitte, pues yo también soy Deloitte acá en Estados Unidos y nosotros sabemos, tenemos diferentes maneras de entrar a clientes. ¿Cómo tú haces hablar acerca de Zero Trust, que es un cambio? Pero como tú dices, enfoquémonos en algo, un pilot program. ¿Cuál es tu recomendación de un proyecto piloto que usualmente se recomienda para que los clientes puedan comenzar en su caminito a Zero Trust? Bueno, ahí yo diría que lo clave siempre será primero definir un alcance para Zero Trust, un alcance, digámoslo así, realista y significativo en un primer esfuerzo, ¿no? Yo creo que esto es un tema que va a ser iterativo, ya lo decíamos, y es clave arrancar con la definición de un buen alcance, donde realmente tendría valor para el negocio el implementar la filosofía de Zero Trust, el implementar esta mentalidad, este principio, este modelo. Y seguramente también algo que será importante será establecer de entrada un gap assessment, un gap análisis, ¿no? O sea, con respecto a lo que implica Zero Trust en sus diferentes, digámoslo como sus diferentes elementos, ¿no? A nivel de gestión de usuarios, a nivel de gestión de configuraciones, de gestión de red, de gestión de datos, bueno, todo lo que implicaría en un momento dado el implementar Zero Trust en la organización, hacer como ese gap, ¿no? O sea, ¿dónde estoy hoy con respecto a cada una de estas cosas? Y con base en eso, ahí sí comenzar seguramente a establecer y a priorizar cuáles son esas iniciativas que yo tendría que desarrollar, porque nuevamente, lo decíamos hace un ratico, o sea, son muchas las cosas en las cuales yo aplico este modelo y lo que tengo que hacer es ver dónde efectivamente estoy mejor y dónde estoy más quedado. Y con base en eso establecer ahora sí cuáles son esas capacidades nuevamente fundamentales que yo debería comenzar a desarrollar, ¿cierto? Eso es como el tema. Generalmente, lo que uno nota, donde comienzan los primeros esfuerzos en esta materia, muchas veces tiene que ver, por ejemplo, con todo el tema de gestión de usuarios. El tema de gestión de usuarios es uno de los primeros temas que casi siempre uno dice, oiga, sí, ataquemos por ahí. ¿El tema de qué, perdón? Gestión de usuarios. Gestión de usuarios, ok. Ese es un tema que generalmente siempre es de las primeras cosas que saltan a la vista. Y saltan a la vista, ¿por qué? Porque seamos honestos, en las auditorías que nos hacen o en las revisiones que nos hacen, siempre salen temas de gestión de usuarios, es la realidad. Siempre por algún lado nos salta el problema. Entonces seguramente queremos enfocarnos de pronto en ver cómo automatizar, centralizar, federar, ¿cierto? Lo que es la gestión de usuarios, y ese sería, digámoslo así, como seguramente un primer área en la cual yo voy a tener que entrar. Otra área también en la cual, dentro de las primeras cosas que se mira, esto el tema Eddie y Andrés, de lo que es, digámoslo así, el gobierno de los datos. Ese es un tema también que definitivamente es de los primeros que se aborda.
¿cierto? Y es hacer un descubrimiento de dónde están los datos, tener inventarios de datos actualizados, y como tal tener también obviamente las diferentes establecidas, los riesgos y los controles como tal que dichos datos en un momento dado deberían tener, aplicando nuevamente pues esta filosofía de Zero Trust. Por ahí, digámoslo así, es lo que principalmente hemos visto. Otra cosa también que yo he visto que a muchos les interesa, y que han comenzado también a aplicarlo, pues con toda esta gran cantidad que se han tenido de migraciones a nube, ¿cierto? Y de integraciones de ambientes on-premise con cloud y esos ambientes híbridos que tenemos. Algunos también de pronto han, digamos así, sacado provecho de esta situación para comenzar ciertamente a mirar el tema de nube y cómo poder aplicar ese principio justamente en esos ambientes de nube a los cuales hoy día estoy dirigiendo mis aplicaciones. Y suena lógico, digo yo, porque digo, pues si estoy haciendo un cambio, es un cambio fuerte, pasar de on-premise a cloud es un cambio que, de hecho, cuando uno pasa a cloud, todo cambia. O sea, si yo estoy yéndome a cloud, estoy en híbrido, todo cambia. O sea, aquí uno no puede pensar que, lo siento que tenía, me sigue funcionando. Olvídate, tienes que revisar gestión de accesos, configuraciones, todo lo tienes que revisar. Entonces se puede aprovechar ese momento, digámoslo así, en que yo estoy haciendo esa migración para meter ahí el concepto de Zero Trust y ponerlo a trabajar en ese proyecto. Entonces, eso son como algunas de las cosas, digámoslo así, pues digámoslo así, de lo que he visto que se puede como aprovechar y se puede comenzar a tener resultados interesantes aplicando la filosofía, es de pronto en ese tipo de iniciativas. Claro, hay más cosas que seguramente pues más adelante vamos a querer también adicionar, temas de analíticas, temas de telemetría, temas de orquestación, pero seguramente en las primeras fases no vamos a entrar por ahí. Ahí hay una pregunta aquí de César Paidos, sí, pero primero la de César Vega, sí, que él dice que aparte del NIST, o además del NIST 800-207, que es la nueva guía del NIST sobre Zero Trust. Sobre Zero Trust, sí, porque NIST lo adoptó, ¿no? ¿Qué otras normas y otros frameworks abordan Zero Trust? ¿Tú sabes? No, yo he escuchado obviamente de este estándar de la NIST y creo que es el que más aceptación tiene y el que pues, efectivamente ha comenzado a establecer una ruta. Yo pienso que nada raro que se vuelva finalmente ¿cómo se llama? El estándar de hecho, ¿no? En la industria, exacto. Pero ¿y la ISO tiene algo similar? Pues todavía yo no lo he escuchado. Yo no sé, no sé si dentro de los 50 oyentes conozca alguno una. Yo no, en la charla que nos diga, sí, no faltará que diga, no, sí, está la ISO tal. Claro, no tengo ni idea. Pero el término, no. Digámoslo así, el término como tal, visto así como Zero Trust, y que se mencione y que se diga cómo se debe aplicar, digámoslo así, en las diferentes capas de seguridad o los dominios de seguridad, yo no lo he visto en una norma ISO, ¿no? Pero, y es que también es difícil, o sea, ¿por qué es difícil? Porque hemos estado escuchando Zero Trust, pucha, ya llevamos que unos 5 o 6 años escuchando esto o más, pero está tomando más auge desde el año pasado o el año anterior comenzó a sonar mucho, pero tú tienes empresas como Zscaler, que sale con su producto de ZPA, de Zero, yo no sé cómo se llama la cosa, pero esto es Zero Trust para el tema de acceso a documentos, cómo controla el acceso a documentos. ¿Sí? Ese es el otro. Ese es uno. Es otro mundo, ¿no? Exacto. Pero de nuevo lo llaman Zero Trust. Se valen del concepto. Palo Alto tiene lo mismo con el tema de Prisma, comienzan a hablar acerca de Zero Trust, Entonces vienen todo esto, de nuevo, DuoSec con el tema de Multi-Factor Authentication, es Zero Trust. Pero ¿sabes por qué ha cogido de pronto más auge? O sea, han habido muchas razones, ¿no? Pero yo pienso que una ha sido el tema justamente de todos esos procesos de transformación digital. Sí. Y te iba a decir eso. Que fueron acelerados en el 2020. Claro. Y otra cosa, el tema de movilidad, de accesos remotos, de trabajo virtual. O sea, todo esto lo que finalmente ha hecho es crear mayores exposiciones, ¿cierto? Y por eso pues se tiene que retomar el concepto de decir, oiga, venga, nos toca cambiar la mentalidad aquí porque si seguimos como veníamos,
pues oye, estamos expuestos a esa cantidad cada vez mayor de ciberataques que cada vez son más complejos, de mayor escala y mayor frecuencia. Porque yo me acuerdo hace muchos años, yo comencé a averiguar acerca de Zero Trust y el único referente que había era de Google, ¿no? Era de Google, que ellos fueron los que comenzaron con eso, que inclusive hay una charla muy famosa de ingenieros de Google que explican ellos cómo comenzaron con el Zero Trust. Y no, uno comienza a ver eso y uno dice, no, pues simple. Pero uno dice, solamente Google puede hacerlo, papá, porque Sí. no tiene... Yo lo que iba a complementar de lo que decía Samuel es que no solo yo digo, hay movimientos como la nube, no sé qué, sin embargo, el movimiento que también le está poniendo mucha presión a este tema de Zero Trust es definitivamente 5G y IoT, son demasiada presión. ¿Por qué? Porque es que la exposición de la cantidad de datos que se ven venir y que ya no es tan lejos como antes, pues porque ya sabemos que el 2020, transformación digital y aceleración son claves para el 2021. O sea, eso es inevitable. No, eso que tú dices, por ejemplo, como hoy día definitivamente cada vez más lo que digamos son los servicios core de las organizaciones, que cada vez definitivamente lo estoy digitalizando más, ¿cierto? Y cada vez tengo justamente, pues muy buenísimo, ¿no? Desde el punto de vista de transformación, de control, pero desde el punto de vista de seguridad también me crea unos retos particulares, ¿cierto? En ese mundo ventanas muy amplias, IoT. Sí. Y obviamente hay pucha, todavía no hemos hablado ni siquiera de IoT. Que esa es otra cosa muy importante. Y ese es uno de los que le está poniendo el acelerador a este tema. Porque le está poniendo mucha presión. Que se incrementa, y al incrementar la superficie de ataque, yo tengo que aplicar un concepto de cero confianza. O sea, tengo que volver desconfiado con todos los dispositivos, con todas las identidades que tengo, con las redes por las cuales están conectando. O sea, regresemos. Ahí toca poner ese principio a funcionar allí, porque realmente, pues si no, lo que me expongo finalmente es a una transformación digital insegura y eso va al fracaso. Regresemos a ese punto en un minuto porque el IoT con Zero Trust es un tema completamente aparte, pero regresemos en un minuto porque aquí Mauro Bustos tiene una pregunta o un comentario. Dice, cuando habla de datos, ¿la calidad de los mismos puede afectar estos procesos? O sea, cuando estaba hablando, Samuel, de que entramos y vemos el tema de gobierno de datos para comenzar con el proceso de Zero Trust de nuevo, una manera de comenzar. Entonces dice, ¿la calidad de los mismos puede afectar los procesos? Pues ahí digámoslo así, de hecho ustedes saben que las decisiones en materia de, bueno, en cualquier aspecto, en el negocio, en materia de seguridad, pues se basan o tienen un componente fuerte en la calidad del dato. Si el dato que a mí me llega para tomar decisiones es bueno, pues obviamente pues lo que yo tengo va a ser un buen resultado. Yo le diría en respuesta sí afecta, sí impacta, y eso tiene mucho que ver también con la calidad de los datos, no solamente a nivel organizacional, sino de lo que maneje justamente el área de ciberseguridad. Para, por ejemplo, por decir algo, voy a colocar un ejemplo así sencillo, van a decir, pero tampoco, no, mire, el inventario. Pensemos por un momento en inventario, un inventario de los que usted quiera que manejen tecnología, de los que quiera, de hardware, de software, de usuarios. ¿Qué pasa si la calidad de esos datos que están en una serie de inventarios no es apropiada? Hombre, pues obviamente yo no sé exactamente dónde están las cosas, no sé quién está teniendo acceso. Así de simple. Entonces, ¿cómo voy a poder implementar una tecnología que me permita controlar el acceso a los datos de manera apropiada? ¿O cómo voy a poder colocar esquemas de monitoreo, ¿cierto?, sobre dispositivos o sobre repositorios de datos que no tengo ni siquiera incluidos en esos benditos inventarios? Entonces, sí, definitivamente la calidad de los datos sí impacta, sí tiene relación justamente con el tema, y en la medida que yo tenga información de calidad, podré tomar decisiones también de calidad y obtener buenos resultados en esta materia. Exacto. Mira que Alfonso también tiene una pregunta. Buen amigo Alfonso, bienvenido, gracias por acompañarnos. Sí, dice, estas soluciones Zero Trust van a los dispositivos y acceso de los usuarios, pero llegará, yo supongo que aquí es al y no el, al nivel de información en la nube, como Shadow IT, es decir, como yo lo entendería que, bueno, Shadow IT es una realidad y como Zero Trust no se va a atropellar o no se van a trastocar. O funciona hasta por allá, claro. O va a llegar hasta por allá. ¿Sí? Sí, en un momento dado uno puede pensar que es un choque de trenes. Sí, algo tienes que... Claro, porque efectivamente, digámoslo así, el tema de Zero Trust implica, ¿cierto?, que yo tenga nuevamente bien identificados justamente los diferentes dispositivos que se están conectando a mi organización, a mis redes, que tenga claramente identificados también lo mismo, en Internet de las cosas, cuáles son esos elementos, y el Shadow IT también, cuáles son esos elementos que están allá como
como en la sombra conectándose. Y obviamente tengo que tener la identificación de estos dispositivos, lo mismo lo que está en la nube, exactamente igual, para poder aplicar Zero Trust sobre estos ambientes que se salen, obviamente, digámoslo así, del ambiente que tradicionalmente manejamos, ¿sí? Pero que es una realidad que existe en las compañías. Es una realidad que nosotros no podemos ocultar ni mal haríamos, porque negarse a reconocer, por ejemplo, el tema de Shadow IT, que no, que en esta organización no hay Shadow IT, hombre, eso es una gran mentira. O sea, Shadow IT ya existe en todo el mundo. Exacto, pero mira que me llevó a un pensamiento lo que acabas de decir, porque yo podría entonces en este momento asociar, y me corrigen los dos, que Shadow IT puede ser la mala implementación de una práctica de identificación de activos. No sé, porque mira en este momento Shadow IT existe en todas las casas. O sea, ¿por qué existe el Shadow IT? Porque pues todo el mundo no sabe qué hacer y no puede en las áreas de tecnología ofrecer. Entonces es una mala integración del área de tecnología con la organización. Claro, no, pero ahí acaba el punto, Andrés. Yo pensaría que hay organizaciones en las cuales el Shadow IT surge, pienso, ¿no? Obviamente ponen muchas circunstancias, pero es porque efectivamente el área de tecnología no da la solución que necesitan. Las áreas de negocio en un momento dado, su sistema no dan la solución que ellos quieren, y entonces finalmente lo que hace muchas veces el negocio es irse por su cuenta a buscar la solución y ponerla a funcionar. Y, en fin, yo diría, ahí hay niveles de riesgo, pero creo que el nivel de riesgo más alto está cuando efectivamente yo, como seguridad de la información, desconozco en primer lugar la existencia. Es que ahí va, es que voy para allá. ¿Sí? Pero mira, regresemos al tema, porque ahí Samuel dice algo muy interesante y lo había dicho anteriormente. Regresemos al tema, al ejemplo de Tesla, ¿sí? Okay. El Tesla, de nuevo, se dieron cuenta que este ingeniero estaba copiando archivos muy importantes a un Dropbox, ¿sí? Dropbox, por defecto, ya es un Shadow IT. Sí, ya, ¿sí, no? chao. De uno. Google Drive, todo lo que sea, todo eso es Shadow IT, porque no lo controlo yo, ¿sí? Pero resulta que entonces, si llegamos nosotros como organización y decimos, vamos a bloquear todo que sea como un Dropbox, ¿sí? Entonces, como dice Andrés, la cultura de Tesla es una cultura de innovación. Es una cultura que la gente no piensa de 8 a 5, que la gente se puede despertar a las 2 de la mañana y dice, hijo de madre, eureka, tengo una idea, la hijo de madre, ¿sí? Y comienzan, pero no tienen los archivos enfrente. Entonces Tesla les permite crear estos Shadow ITs, ¿sí? Para que puedan compartir y toda esa cosa. Pero ahí donde Tesla dice, listo, Andrés puede tener Dropbox por aquí, pero entonces nosotros vamos a monitorear qué archivos es que Andrés está copiando. Entonces ahí comienza el tema de los controles de mitigación, el tema de los estudios, y ahí comienza el tema del Zero Trust. No significa que no le vamos a permitir a Andrés crear ese cosa. Le vamos a permitir a Andrés, pero vamos a verificar que lo esté utilizando de una manera correcta. Ahí viene el Zero Trust and Verify. Claro, ahí lo que de pronto ahí lo que uno interpreta es que la compañía, digamos, de alguna manera posibilita, como tú lo dices, ¿no? el usar este tipo de repositorios y casi, digámoslo así, eso que lo importante es que lo establece dentro de su perímetro, digámoslo así. Dentro de su perímetro, el cual tiene que proteger. Él dice, ok, reconozco que efectivamente en ocasiones tiene que utilizar este tipo de tecnología que pues yo no tengo totalmente mi control, porque esa es la realidad, no la tengo, ¿sí? Pero quizás pues se establece algún tipo de mecanismo de monitoreo que en un momento dado sí puede, obviamente, controlar qué se está llevando a este tipo de repositorios, ¿sí? Eso es válido, eso es válido, obrar de esa manera facilita pues, que efectivamente lo que tú dices, ¿no? Las ideas por ahí en la madrugada puedan finalmente a feliz término, pero sin yo perder el control. Es que el punto es ese, ¿no? Que cuando uno habla de Shadow IT, yo a veces lo que pienso mucho, interpretan es como eso que yo desconozco que existe, eso que no sé que por ahí está. No, el concepto de Shadow IT implica que realmente tú sí lo conoces, sabes que está allí, que realmente no hace parte de la tecnología que centralizadamente se está gestionando, ¿sí? Pero que de alguna manera tú digámoslo así, con el rabo del ojo le tienes allá puesta la vista, o sea, lo tienes ahí, ¿cierto? Identificado, y estableces seguramente algún tipo de políticas básicas para que, pues, efectivamente se pueda trabajar con esta tecnología, ¿sí? O de monitoreo básico o de control de acceso básico para poderlo hacer.
Entonces yo pienso que ahí, digamos así, la idea de esto tampoco es entrar en un punto en el cual hagamos inoperables las organizaciones. Esa no es la idea, ¿cierto? Esa no es la idea, no es que seamos como el palo en la bicicleta para que no se puedan desarrollar procesos de innovación y de evolución tecnológica. No, o de aprovechamiento de tecnología. No, la idea es que lo hagamos, pero seguro. Exacto. Esa es la cosa. Pero yo seguro. tengo una pregunta basada en lo que Alfonso, bueno, pone un chat largo, pero lo resumes, tú ya lo acabaste de tocar. Sin embargo, sí me gustaría... Pues, ¿por qué no lees eso? Porque solamente nosotros estamos leyendo ese y el resto de la gente no lo está viendo. ¿Por qué no lo lees? Es que él pone a todos los panelistas, sí. Yo vi una integración, aquí dice, yo vi una integración de Zero Trust que precisamente hace eso. Y te no dan la solución y al final ponen aplicaciones en Shadow IT, Zoom Teams, en donde se puede sacar información a través del chat de estas herramientas. Perfecto. Este es un ejemplo de máquina confiable, lo que acabamos de decir, porque le estás echando ojo, pero deja brechas al poder sacar la información. Creo que es una falsa sensación de seguridad. Y yo lo que iba a decir es, ¿qué tanto puede el Zero Trust crear ese caldo de cultivo para una falsa sensación de seguridad? Porque ese punto de Alfonso me parece que, ese último pedacito, me parece que puede ser... Pero regresemos, que depende de lo que usted diga que es seguridad. Y aquí comienza la conversación correcta, interesante entre los ISOs presentes. Es seguridad para mí, para que la gente no saque información de mi empresa y no la comparte fuera en entornos que yo no controlo, o para mí es seguridad saber y darme cuenta en el tiempo más rápido que pueda que información está saliendo de mi empresa que no debe salir. ¿Cuáles son las dos? O parar que esa información pase y significa que vas a parar todo, porque no vas a parar una sola cosa y no que vas a parar todo, o permitir que salga, pero identificar después de que información que no debería haber salido, salió o está saliendo, pero que identifique eso lo más pronto posible. De nuevo, el ejemplo de Tesla, lo identificó en un día, no lo identificó en 190 días promedio. Entonces, ¿Tesla es seguro o es inseguro? Claro. No, ahí yo pienso nuevamente, o sea, bueno, esto va a depender mucho, obviamente, de los datos de los cuales estemos hablando, de la clasificación que estos mismos tengan, ¿cierto? Exacto. Claramente... Gobierno de datos. Exactamente. Vuelve otra vez. Gobierno de datos. Habrá información que, obviamente, la organización no va a permitir nunca que vaya un repositorio de esta clase, pero nunca, ¿cierto? Yo te diría, la fórmula de la Coca-Cola jamás va a salir, nunca. No va a salir nunca un Dropbox, jamás, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque sabemos... No creo que le van a poner allá, o sea, ¿quién va a hacer, ¿quién va a hacer eso? Nadie, ¿sí? ¿Por qué? Por el nivel de riesgo justamente que conllevaría el tener una información tan crítica en un elemento en el cual, nuevamente, yo no tengo el control. Es que ese es el problema, ¿no? El problema es que yo no tengo totalmente el control y que en últimas a mí nadie me responde, en última no me responde nadie por el control de lo que está allá, ¿cierto? Entonces yo te diría, no es, digámoslo así, en un momento dado cerrar los caminos para poder utilizar elementos tecnológicos y algunos de ellos sencillamente lo que va a tener, como tú lo decías, seguramente es un control de monitoreo de qué se está enviando allá y tener obviamente pues una serie de reglas que finalmente permitan o no justamente el tránsito hacia y es el tema de riesgos, ¿no? De nuevo, lo que es riesgoso para... Vamos a los básicos. Exactamente, es que volvemos a lo básico. Y el tema de la cultura. Devolvemos. Como tú dices, Samuel, Coca-Cola no va a dejar que la fórmula salga. Te lo aseguro. Te lo doy seguro. Entonces, nosotros vamos a Coca-Cola, el CISO de Coca-Cola, y le vamos a decir, es que mira, Zero Trust lo aplica solamente hasta la fórmula esta. Ese puede ser tu primer piloto, ¿sí? Que solamente ciertas personas pueden tener acceso a esa. A través de ciertas redes. De ciertas reglas y que esa información no puede salir desde ese punto y solamente lo puede abrir por X minutos y no puede hacer fotos, no puede tomar nada. Todo eso se le aplica a este coso. Ese es un ejemplo de un buen proyecto piloto de Zero Trust que cumple con el objetivo. Claro. Y ahí entra un concepto también que va muy ligado a este tema de Zero Trust y es el tema de segmentar. Segmentar la red, segmentar los sistemas, segmentar los accesos, segmentar el perímetro, o sea, la segmentación es fundamental, ¿cierto? Y yo puedo también, utilizando ese concepto, también obviamente ponerlo a funcionar para que efectivamente, por ejemplo, desde qué punto de mi red, ¿cierto?
alguien, en qué horario, en qué momento, ¿cierto? Y con qué tipo de acceso puede llevar cosas allá. Eso yo lo puedo hacer. Claro, nuevamente, ¿qué entra? Tecnologías. Necesito tecnologías para hacerlo. Claro. Pero sí lo puedo hacer, o sea, sí, Sí, sí es viable realizarlo, ¿no? sí. No, y el tema de segmentación es muy interesante porque no lo habíamos ni tocado Ni y eso es tocado. algo, y eso es primordial. Eso Sí. es primordial. Inclusive mucha gente dice segmentar es zero trust. Pero Sí. también el problema es que mucha gente dice que segmentar y se enfocan en el tema de segmentación física. Va a colocar Exacto. un router aquí, un firewall acá, y no, eso es parte. Eso es como tú dices, el perímetro. Segmentación física no tiene nada que ver con acceso a un documento, a las joyas de la corona, lo que sea. Pero segmentación sí es muy, muy, muy interesante. Regresemos al tema del IoT porque ya nos quedan 10 minutitos 10 apenas. minutos, sí. Y IoT es muy Muy bueno. importante. Sí, IoT es muy sí. importante porque cuando hablamos de IoT estamos hablando acerca de lo nuevo, ¿no? Pero en realidad IoT viene mucho más atrás y todavía sabemos el tema de IoT, que son equipos que no pueden ser configurados, no se pueden tocar, no tienen mucha memoria, no tienen muchos recursos. Entonces, ¿cómo carajo se puede implementar un Zero Trust, que es ahora, con la tecnología ahora, sobre equipos o soluciones que no tienen la capacidad para colocar toda esta información? Me hago entender, no hay recursos para colocar encriptación, no hay recursos para colocar certificados digitales. Entonces, ¿cómo se hace? Claro, ahí es lo mismo, ahí toca es comenzar a jugar con las posibilidades que tenemos en un momento dado de otro tipo de soluciones. A mí me parece que el tema de IoT primero parte, nuevamente, yendo a los fundamentos, por el tema de tener identificados esos dispositivos, o sea, tenerlos claramente establecidos cuáles son, dónde están, para qué se utilizan, ¿cierto? Cuál es la funcionalidad que prestan. Y también, aunque como tú muy bien lo dices, no necesariamente traen características de seguridad, algunos sí traen algunos basics, yo voy a tenerlos claramente identificados cuáles son y en un momento dado hasta para estos tener seguramente un estándar de configuración, un estándar mínimo pues para poder mejorar. Lo otro, ya viene justamente el tema de tener identificado estos dispositivos por dónde se están conectando, en qué segmento de la red se encuentran, ¿cierto? Y establecer, digámoslo así, también el tipo de información que en un momento dado deberían poder intercambiar o con qué se pudieran conectar. Eso de cara justamente también yo puedo hacer algún tipo de monitoreo, ¿cierto? O sea, sí, porque claramente uno de los problemas que nos trae el Internet de las cosas es que son una puerta de entrada para atacantes. Como justamente tienen todo este problema que tú lo acabas de decir, de esas limitaciones en un momento dado en configuración de seguridad, lo que los atacantes finalmente hacen es utilizar este tipo de elementos para poder en un momento dado poner en jaque toda una red de una organización y todos los demás recursos, utilizarlo como un vector de ataque, un punto de entrada finalmente hacia la red organizacional. Por eso será tan importante tener claro dónde están, por dónde se conectan, qué tipo de tráfico es el que esto genera y con base en eso seguramente establecer también herramientas de monitoreo que permitan saber si lo que está haciendo, lo que está moviéndose desde y hacia este dispositivo realmente es algo válido o no. Pienso yo, es un esquema que nos puede servir. Y tenerlos claramente identificados, tener claramente identificados cuáles son los dispositivos y por dónde están. Y ahí el tema de segmentación sí entra También, fuertísimo. claro. Ahí sí entra fuertísimo. Sí, señor, claramente. El tema de segmentación de la red, de segmentación incluso del mismo tipo de hasta dónde pueden llegar dentro de la red, hasta dónde pueden ellos saltar, ahí seguramente va a ser un tema fundamental a nivel de red, con qué se pueden conectar esos dispositivos. Por ejemplo, ese dispositivo con qué se puede en un momento dado conectar, es fundamental tenerlo claramente identificado y aplicado. Y el tema, nuevamente, no podemos decir, entonces, no, aquí no vamos a tener IoT, ¿no? Pues está claro, no puede tener extremos. No. Y el último tema es Zero Trust no tiene que ser solamente, no tiene que ser herramienta, no tiene que ser tecnología, también puede ser otros procesos. Por ejemplo, Andrés, lo hemos discutido esto a principios del año, cuando vimos un ejemplo en LinkedIn de un tercero que dicen que son los proveedores de seguridad de tal y tal banco y lo colocan en LinkedIn. No sé si te acuerdas de ese, Andrés, que yo te dije, ¿cómo así, fue madre? Y nosotros somos los proveedores de tetas y nosotros utilizamos productos de Honeywell. Y Honeywell cámara, Honeywell Pues madre, yo soy un atacante y yo ya sé exactamente qué es lo que tiene ese banco. Claro. ¿Sí? Pero ahora, si tenemos un tema de Zero Trust, y eso es para como comenzamos la conversación contra terceros, eso no significa tener una tecnología, significa tener unos procesos, unas políticas y a lo mejor un programa básico de OSINT donde alguien esté verificando
qué información colocan a terceros allá cerca de nosotros con nuestro nombre y todo eso, ¿correcto? Eso es parte de un Zero Trust. Así es. No, el Sí. tema nuevamente, si volvemos al tema de terceros, que en principio lo analizamos, sí, efectivamente es uno de los aspectos que yo tengo que tener claramente identificados y gestionados, y para los cuales incluso también debería tener un marco normativo, política y estándares muy claramente establecidos para poder en un momento dado pues gestionar la seguridad de los terceros mismos. Exacto. Ahí digámoslo así, la integración que necesitamos con ellos y que es algo que no podemos negar, ¿cierto?, con terceros, debe estar justamente pues controlada justamente por una serie de políticas y de estándares que nos permitan justamente porque algo que me molesta a mí mucho es cuando una empresa, por ejemplo, que dice que nosotros ofrecemos servicios de SOC y monitoreo y colocan nuestros clientes. Y digo, madre, a ver, ¿a quién puedo yo llegar? Yo no le puedo llegar a este banco gigantesco directamente, pero si yo hackeo esta empresita aquí que está colocando, que ofrecen servicios, yo ya tengo mi punto de entrada. O sea, eso claro. y yo como organización, yo le digo a mis terceros, no coloquen mi información en ninguna parte. Claro, ese es un punto importante, ¿no? O sea, incluso por eso las compañías cada vez deberían ser más, sí, negarse más a dar información de quién es su tercero, porque lo que está también visto son los saltos laterales, o sea, es algo Exacto. que correcto. Están utilizando, pues, obviamente, con mucho éxito, y eso, hombre, yo sé que la gran compañía o una compañía que ve importancia al tema de ciberseguridad, pues no me voy a ir de frente contra ella, me voy a contra un tercero que le presta un servicio, que no le presta tanta atención al tema de ciberseguridad, comprometo a ese tercero, luego comprometo el acceso, ahora sí, a mi objetivo y lo logro. Y eso que tú dices, por ejemplo, de revelar información de los servicios que me provee, también es un tema que no está bien. Por ejemplo, lo mismo, ya hay malware específicamente desarrollado para ciertas tecnologías de OT. Eso está visto desde hace ya un buen tiempo. Hombre, ¿qué sentido tiene el que los demás conozcan qué tecnología yo utilizo? Estoy utilizando, exacto. Eso debería ser algo que yo lo sepa al interior de la compañía y lo sabe. Nadie más. Es el que me provee el servicio y punto. Nadie más lo tiene por qué saber. Exacto. Sí, y aquí cerramos con este comentario de Alfonso. No confiar en nadie. Implica no confiar ni en el empleado que publica cosas y en redes sociales. Es un tema de capa 8. Último aquí de Víctor Dueñas. Pues propone un tema adicional y es hablar de Andrés Edgar, a modo de sugerencia, si es viable un día de estos programar una sesión con uno de sus expertos para hablar de BYOD. ¿Cómo sería ese cambio? ¿Sí? La seguridad, compromisos, acuerdos, manejo, pues sí sería interesante. Pues ya el BYOD tiene... Aquí tenemos varios ISOs conectados en este... Así que bienvenido el que quiera hablar de este tema. Escríbanos y lo agendamos. Estamos agendando ya para marzo. El que ya febrero está llenito, pero está marzo. Ya full. Así que estamos buscando para marzo, exactamente. Para marzo, así que acompáñenos. Buenísimo. Y sobre todo las evoluciones que ha tenido, ¿no? Sí. Ya, yo aprendí ya que cualquier cosa. Yo ya aprendí que se pronuncia BYOD. Yo nunca lo había escuchado, es siempre BYOD. Digo, pues que papá está en español, entonces BYOD. No sabía que se traducía al español BYOD. Yo me caraba un BYOD. Bueno, mientras no digan que ese BY todo va bien. Sí. Bueno. Listo, Samuel, espectacular esta charla. Muy buena a todos, a Víctor, a Andrés, a todos que nos acompañaron y Alfonso. Acompañaron aquí. Gracias a todos por su aporte. Muy buenas preguntas. Muy buena pregunta, muy buena conversación. La invitación es para el sábado con Andrés, que estamos aquí en Conversando Ciberseguridad. A ver qué se nos ocurre hablar este fin de semana, 2:30 hora de Colombia, para que se registren y nos acompañen. Bendiciones a todos y nos vemos, pues, Dios quiera, la próxima semana.